Stricktubers, hace un montón de tiempo, por allá, por el 1812, yo empecé a hacer una reproducción de botella, es decir, a que tú reproduzcas, a que tú copies la forma de una botella sin perder esta botella. En el tutorial de hoy tratamos de hacer de reproducir botellas utilizando masa de papel, masa rústica de papel. No te pierdas el tutorial de hoy porque la verdad es que es una idea súper original. No te lo pierdas. Para este trabajo vas a utilizar una botella de tu preferencia. La vas a envolver en papel de filo o en una bolsa de plástico de esta manera. Luego que tienes tu botella envuelta, lo que vas a hacer ahora es cubrirla con masa rústica de papel preparada con engrudo casero. Después que se ha secado la capa, yo he cogido el cúter y he cortado de esta manera, como ustedes ven, y simplemente lo que vamos a hacer es sacar nuestra botella. Y ya que he podido sacar la botella, como ustedes ven, ya la he sacado, yo le voy a hacer un fondo a esto. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar un círculo, el cual valga, o sea que quepa aquí, y este círculo lo voy a hacer de cartón. Luego lo voy a pegar utilizando la pistola de silicona para que esto se quede estable, para luego cubrirlo con masa de papel para que no se vea feo, para que esté todo completo de masa de papel. Además voy a cerrar esta parte de aquí utilizando un poquito de silicona caliente, así es que le voy a poner, pero solo una gotita, una línea muy fina porque no quiero que se vea la silicona caliente. Y le he puesto este fondo de cartón. Vale, entonces lo que yo voy a hacer ahora es reforzar esto utilizando también otra vez pasta de papel maché, así es que la voy a recubrir todo esto otra vez. Le voy a dar otra capa de este papel, pero antes de dar esta otra capa tenemos que haber cubierto, o sea, tiene que estar bastante seco esto porque si no se detempla, se va, porque ya ustedes saben, esto tiene que estar bastante seco. Bien, les comento que, bueno, pues hay algunos espacios que lo he dejado así porque la capa que tenía debajo era tan finita que se me detemplaba. Entonces voy a esperar a que se seque esta otra parte para ponerle. También se puede dejar así, ¿por qué no? Yo pienso que se ve bonita con estos huecos. Entonces nada, ahora estoy haciendo la boca, o sea, la parte de la boca que me faltó, que no le había hecho antes. Pues esto estoy haciendo aquí, poniéndola así en esta altura. Bien, ya tengo la boca hecha y yo, bueno, quiero ensayar a ver si le puedo poner este corcho. Entonces para esto voy a introducirle así este corcho con este plástico, así como ustedes observan. Y lo voy a dejar así para que se seque. Ustedes saben que esto encoge, entonces por eso pues se lo estoy poniendo así con este plástico. Y lo voy a dejar que se seque para luego colocarle lo que falta.
Bien, otra cosa más, para el borde yo he utilizado esta cuerda, ustedes ven aquí, el borde que siempre tienen las botellas, yo he utilizado esta cuerda. Luego con mis dedos he tratado de arreglarlo un poco, a ver si queda bien. Cuando se seque es cuando sabremos todo. Así es que nada, yo lo que voy a hacer ahora es esperar a que esto se seque bien, como les dije, para luego colocar lo que falta y lo del fondo. Bien, ya que esto se ha secado, yo les voy a mostrar ciertos moldes. Este, Happy Birthday. Tengo este que es una llave, que no sé si lo voy a utilizar. Tengo piezas. También tengo este sello, que yo lo que he hecho es, como ustedes ven, le he puesto masa de papel, la he puesto en el microondas y me ha salido esto. Y he recortado el borde que sobraba. También tengo este otro molde, que de este voy a utilizar esta pieza de aquí. Este otro molde que es utilizado, que voy a utilizar esta llave, y este no lo voy a usar aquí ahora. Y también tengo este otro que he hecho esta pieza que ustedes ven aquí, la he puesto en el microondas a modo de descongelación por unos cuantos segundos y me ha salido así, que está todavía, está dura pero no está del todo hecha. Y también tengo flores hechas de porcelana fría, que yo tengo tutoriales de cómo se hacen estas flores. Les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al tutorial. Y bueno, lo que yo voy a hacer es decorar mi botella, o sea, mi botella que no es botella, la voy a decorar con estas piezas. Así que voy a empezar poniendo primero, aquí, bueno, estoy aprovechando este pincel también, que está untado de pintura de este color, que voy a utilizar para decorar también. Y estoy utilizando el pegamento también con, bueno, pues con este pincel, porque este es el que yo voy a utilizar. Entonces nada, voy a ir colocando mis piezas. Primero voy a colocar aquí arriba, como ya sé, ya lo tengo claro dónde la voy a poner. Voy a colocar aquí arriba lo que es la felicitación, así como ustedes observan. Pongo aquí y lo tengo, Happy Birthday, y ya lo tengo, este ya está. Entonces vamos a seguir colocando piezas. Yo les muestro, aquí voy a colocar estas que ustedes ven aquí. Las voy a colocar en esta forma, doblándola, porque me gusta esta forma de doblarla, así como ustedes observan. Luego voy a ir colocando las piezas como a mí más me guste. Entonces yo, bueno, esta es una idea para decorar esta botella, que no es botella en realidad. Y bueno, pero ustedes pueden decorarla con las piezas que ustedes tengan. Yo les sugiero que tengan moldes, porque los moldes solucionan muchísimo la vida. Y bueno, y es una manera fácil de decorar. Es decir, porque ustedes con un molde pueden conseguir muchísimas piezas, muchas. Y a la vez decoran, no tienen que hacer eso. Y además es que lo hacen de una forma tan rápido, tan rápido y tan fácil y tan económico, que es que al final sale a cuento. Entonces nada, la siguiente pieza que yo voy a colocar es esta de aquí. La voy a colocar, bueno, pues voy a poner pegamento en lo que es la botella y voy a seguir colocando mi pieza así, en esta manera. O sea, yo no les voy diciendo cómo voy a ir colocando, porque yo las piezas las voy colocando según voy viendo cómo va quedando el tema. Así es como voy a ir colocando. Entonces nada, también voy a aprovechar para untar un poco de esto de pintura al pincel junto con el pegamento, porque así es más fácil luego de pintar por debajo de las piezas. Cuando tienen ya su pintura por debajo no hay que insistir tanto. Y como ustedes ven, también poner las piezas en el microondas hace que se endurezcan bastante. Pero si ustedes no tienen masa de papel o no quieren utilizarla, pueden utilizar porcelana fría. Ahora voy a utilizar las llaves, las cuales voy a colocar aquí debajo, y también utilizando pegamento, aunque estas están un poquito más, o sea, van a ser un poquito más difícil porque están un poquito duritas ya. Las voy a colocar así
Y de esta forma yo voy a ir colocando piezas a mi gusto. Como les dije, ustedes decoran su botella a su gusto, a su disposición, como ustedes quieran. Bien, teniendo esto así, yo tengo aquí esta pintura que es un verde con el que yo, bueno, es este verde que ustedes ven aquí mezclado con blanco. Y yo lo que voy a hacer es darle una base de esta pintura a esto. Es una base solamente para poder tapar pues todo. Y luego entonces cuando yo le voy a dar la pintura definitiva. Pero esto es una base para tapar todo lo que es la masa rústica. Aquí yo tengo esto así, seco, que se ha secado la base. Yo lo que voy a hacer es hacerle un efecto luz y sombra a esto. Para esto yo voy a utilizar el mismo, bueno, yo cambié el tono de base, estoy utilizando este, que es un mint green, que es un verde menta, creo, supongo. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer es hacer un poquito de sombra en esta parte de aquí, darle un poquito de luz arriba. Aquí hacer lo mismo y luego volver a pintar de un solo color todo esto. Entonces para esto, como ustedes ven, yo ya he pintado algunas partes más oscuras con este tono, con el verde menta. Nada, voy a ir pintando así en los alrededores, en los bordes, como se supone que es sombra. Por aquí pues dejamos un poquito más oscuro y luego le ponemos un poquito de blanco para aclarar. En lugar de dar pinceles secos, en lugar de dar pinceles secos, lo que vamos a hacer es ir aclarando con la pintura así húmeda. Lo pueden dejar así, pero también si quieren pueden darle pinceles secos de blanco en las partes donde va la luz para resaltar un poco lo que es la luz. Aquí yo he dado los pinceles secos que yo quería. Yo tengo aquí un glister con purpurina blanca y lo que yo voy a hacer es mezclar este glister con otro poquito de purpurina blanca porque yo quiero que brille. O sea, porque el glister tiene purpurina blanca, pero yo quiero ponerle otro poquito. Y lo que yo voy a hacer es, una vez que yo he mezclado el glister con la purpurina, es aplicarle pues a mi botella para decorarla un poco más. Le voy a aplicar esta mezcla. Bien, y yo esta tapa la iba a dejar así, porque, bueno, la iba a dejar con su color de corcho natural, pero como se me manchó de pintura, yo voy a pintarla del mismo color que pinté la botella. Aquí tengo la misma pintura y como el pincel que estoy utilizando está mezclado de pintura blanca, pues no quedará tan oscuro. Entonces a esta tapa yo le voy a dar también pinceles secos de blanco y también le voy a aplicar el glister que como he hecho con la botella también.
Are you listening? Damn. Bien, mis StripTubers, como ustedes han podido observar, esta reproducción de botellas es muy fácil. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que es fácil de hacer? Sí, ¿verdad? Muy facilita de hacer, económica, sencilla y muy bonita. Puedes reproducir la botella que tú quieras, pero ojo, la primera capa tienes que dársela bastante fina para que te resulte, para que no te cueste luego recortar y no se te vaya a destrozar tu trabajo. Ponle atención a esto. Nada, StripTuber, quiero saber que ustedes me digan ¿de qué color la hubiesen pintado ustedes? Me gustaría saber su opinión. Yo utilicé este color que me encanta, pero ustedes me tienen que contar qué color ustedes hubiesen utilizado. Además, quiero pedir disculpas por haber cambiado de color porque la verdad es que me gustó este más que el otro. Compré las dos pinturas al mismo tiempo y después que estaba pintando dije no, el otro tiene más vida. Es un color intenso, muy bonito y además muy moderno. Así es que nada, me gustaría saber tu opinión. Recuerda comentar, regalarme el me gusta, compartir el vídeo con al menos 5 personas, suscribirte si no lo has hecho y tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo. Recuerda cuidar el planeta reciclando, reutilizando material. Recibí un besito, un abrazo con apretón, agradecerte tu sintonía y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.